Hola chicos, hola chicas, ¿cómo les va? ¿Todo tranquilo? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con una de las últimas clases que nos quedan. Ya tenemos la semana que viene y después ya nos quedan un par de clases más y ya estaríamos, ¿sí? Ya tenemos la fecha de los parciales, ¿no? Se las pasamos hace 2 semanitas. Ya les dijimos que es el 1 de noviembre, recuerden el parcial, y el 5 de noviembre, ¿sí? 1 de noviembre es lunes, 5 de noviembre es viernes, es el recuperatorio. ¿Sí? Esa información creo que ya se la habíamos dado, igualmente se las repito por las dudas, pero bueno, ya estamos con las últimas clases y a lo sumo quedará un parcialito más, me parece, uno solo, pero bueno, ya el lunes que viene les vamos a confirmar. ¿Sí? Queda solamente de esta guía subir hoy un video que es la parte de irrigación encefálica, donde vamos a resumir toda la irrigación de la masa encefálica, ¿sí? Repasando algunos temas. Hay una parte muy importante de eso, que ustedes ya la conocen, que ya la vimos en sistema circulatorio, con la formación del polígono de Willis y todo eso, así que no sería muy complicado volver a retomar eso, les va a servir mucho también, ¿sí? Bueno, hoy como vieron, tuvimos 15 preguntitas, ¿sí? Vamos a hacer el repaso directamente, como hicimos la otra vez, el lunes, ¿sí? Ahí le vamos a hacer las correcciones para ver también cuáles han sido los errores más comunes entre todos ustedes y también hacer una devolución con respecto a eso. ¿Vamos? Así que bueno, vamos con los temitas que tenemos hoy, son cortos, ¿sí? Son 2 temas cortitos, pero no menos importantes. Vamos a terminar con la parte de la masa encefálica, ¿sí? Con un tema, esperen que ahí yo les comparto, que son las comisuras interhemisféricas, ¿sí? Hoy una de las preguntas era cómo estaban separados o qué estructura anatómica o accidente anatómico separaba los hemisferios cerebrales y cuáles eran. ¿Qué accidente anatómico separa los hemisferios? Las comisuras. No, separa. La cisura interhemisférica. Las cisuras, perdón. Ahí está. La cisura interhemisférica, ¿sí? Las estructuras que conectan ambos hemisferios son las que vamos a ver ahora, que son las comisuras interhemisféricas, ¿sí? Así que eso también, ojo, suena muy parecido, pero tiene una función totalmente diferente. Recuerden que la cisura interhemisférica iba a estar entre las caras internas de los hemisferios cerebrales y eso iba a separar ambos hemisferios. Después tenemos una serie de estructuras por debajo de esa cisura interhemisférica, que son las comisuras interhemisféricas, que son de sustancia blanca. Al ser de sustancia blanca me van a comunicar la información entre ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? Las comisuras interhemisféricas son estas: cuerpo calloso, muy conocido, ya lo escuchamos bastante a lo largo de esta unidad, el trígono cerebral y las comisuras blancas anterior y posterior, ¿sí? Vamos a comenzar a desarrollar el cuerpo calloso. El cuerpo calloso nosotros lo vimos cuando describimos la cara interna del cerebro, que hacemos un corte sagital. Este cuerpo calloso es esta masa que tenemos ahí, que es bien blanquita, ¿sí? Acá tenemos una disección anatómica y acá ya tenemos nuestra resonancia magnética. Este cuerpo calloso tiene 4 partes. Un pico, ahí que es la parte inicial, adelante, después tiene una rodilla, cuerpo y rodete o esplenio, ¿sí? Recuerden siempre diferenciar la rodilla del rodete. Acuérdense, los rodetes generalmente del pelo van acá atrás, ¿sí? Entonces esa es una de las formas por lo menos para que se acuerden, ¿sí? Rodete hacia atrás, el cuerpo en la zona media, rodilla, esa extremidad anterior, que termina afinada formando el pico o rostrum, ¿sí? La función que va a tener el cuerpo calloso es la de comunicar casi todas las partes de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Transmitiendo la información entre uno y otro. Generalmente es algo en realidad que está en estudio, pero hasta el momento se sabe que hay un hemisferio dominante, que todos tenemos un hemisferio dominante, puede ser el derecho o el izquierdo, ¿sí? Pero en determinadas ocasiones, si hay lesiones en el hemisferio dominante, el otro hemisferio puede tomar esas funciones, ¿sí? Esto se denomina plasticidad neuronal, lo tienen descrito ahí en la guía, ¿sí? Pero esa función se lleva a cabo gracias a que el cuerpo calloso va transmitiendo la información de un lado a otro. ¿Vamos? Entonces, por eso es sumamente importante que
exista el cuerpo calloso. En las ecografías para las mujeres cuando están embarazadas, se hacen diferentes controles. Ahora con el avance de la tecnología se hacen muchísimos controles para deducir si puede llegar a tener alguna patología el bebé. Y una de las patologías que suele ser común, ¿sí?, que no tiene una proporción tan alta, pero cuando hay patologías, dentro de esas patologías la que suele ser muy común, es la agenesia del cuerpo calloso, ¿sí? El concepto de agenesia se utiliza cuando hay ausencia de tal estructura anatómica. También se usa la agenesia de los senos, ¿sí?, de los senos paranasales, cuando falta alguno de los senos, pero existe la agenesia del cuerpo calloso, entonces no tiene esa persona una estructura que me conecte tan plenamente ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? Pero bueno, eso también se lo vamos nombrando porque lo pueden llegar a escuchar. Y aparte, también con ese diagnóstico, cuando no suele ser muy claro a través de la ecografía, se suelen realizar resonancias fetales para tratar de visualizar si existe o no el cuerpo calloso, ¿sí? Pero bueno, recordemos las porciones: pico o rostrum, rodilla, cuerpo y hacia atrás el rodete o esplenio, ¿sí? Acá tenemos en una disección anatómica, fíjense, todo esto es la cisura interhemisférica, pero acá además lo que se hizo es separar aún más, ¿sí?, los hemisferios cerebrales para poder ver cómo se dirigen esas fibras del rodete, del cuerpo calloso, perdón, de un lado hacia el otro, ¿sí? Nosotros en la imagen anterior, recordemos que hicimos con un corte a esta altura, entonces estamos viendo estas fibras en un corte perpendicular, ¿se entiende? Pero visualicen ustedes que esas fibras van de un lado hacia el otro, comunicando siempre todos los hemisferios, toda la parte, toda la estructura de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Acá tenemos diferentes imágenes, tenemos un eje, ¿sí? De esta manera, en esta línea de puntos, es como ustedes van a planificar los cortes axiales en tomografía y resonancia. Por eso es sumamente importante que conozcamos el cuerpo calloso, ¿sí? Cuando ustedes planifiquen estos cortes axiales, ese corte axial tiene que pasar por la rodilla y por el rodete del cuerpo calloso. De ahí para arriba planificamos el resto de los cortes de manera paralela a este eje, ¿sí? Entonces por eso tenemos que conocer las partes también del cuerpo calloso. Así vamos a planificar nuestros cortes axiales pasando por rodilla y rodete y obtenemos estas imágenes, ¿sí? Estas dos son resonancias, esta de acá, esta es una tomografía, que se planifican de la misma manera, pero también está bueno acá que veamos dos partes que va a tener el cuerpo calloso, que en realidad se van a relacionar. Esta parte, por ejemplo, se denomina forceps mayor, que es la parte que está pasando por el rodete. Recuerden, nosotros acá estamos viendo un corte perpendicular, ¿sí?, donde estamos viendo las fibras cortadas al medio, pero imaginen ustedes que cada una de estas fibras, como vimos en la imagen anterior, van de un lado hacia el otro, ¿sí? Entonces acá en una secuencia especial de resonancia magnética donde nosotros podemos visualizar cómo se dirigen las fibras, encontramos el forceps mayor, ¿sí?, que me está mostrando en realidad cómo esas fibras van entre ambos lóbulos occipitales, ¿sí?, que estaría ahí a la altura del rodete del cuerpo calloso. Y hacia adelante tenemos el forceps menor, que estaría a la altura de la rodilla del cuerpo calloso, y me está mostrando cómo se comunican directamente los lóbulos frontales, ¿sí? Acá tenemos otra imagen de resonancia, donde vemos ahí forceps menor, forceps mayor, ¿sí? Esto que hay acá es una patología, ¿sí? Esto no es normal. Esto se ve que se ha hecho una resonancia funcional para evaluar distintas partes del cerebro, distintas zonas funcionales, ¿sí? Pero eso rojo es algo que se agrega, en realidad. Y ahora yo les pregunto a ustedes, que esta imagen ya la conocemos, porque ya la hemos visto en el video del cerebro y también hemos visto los núcleos grises, ¿sí? ¿A qué corresponde eso negrito que está ahí? Y ya lo estudiamos también. Lo tienen que rendir hoy. Eso negrito que está ahí. ¿Perdón? ¿No se escuchó? Los plexos coroideos. Los plexos coroideos en realidad es ese que está ahí. Pero están dentro de ¿qué los plexos coroideos? De los ventrículos. ¿Qué ventrículos puntualmente son esos?
los ventrículos laterales. En este caso ahí tenemos las prolongaciones anteriores, y esta de ahí, y esta de acá, que es la que tiene la patología, son las prolongaciones posteriores. ¿Sí? Perfecto. Acá tenemos una tomografía que está a la altura del mismo corte y esta resonancia. Entonces ahí tenemos los ventrículos laterales del asta frontal, ¿sí? O anterior, y acá tenemos el asta posterior u occipital. Y recuerden muy bien que, como se ve acá, en la tomografía vamos a ver los plexos coroideos, que son los que van a formar el líquido cefalorraquídeo. Con el paso del tiempo se van calcificando, ¿sí? Entonces, cuando lo vemos ahí en la tomografía, es un cambio fisiológico normal, esos puntitos blancos, ¿sí? Entonces, cuando se va calcificando, la tomografía mide las mismas densidades prácticamente que la radiografía, entonces las densidades óseas las vamos a ver blancas, ¿sí? Pero eso no es patológico, es un cambio fisiológico normal de los plexos coroideos que se encuentran dentro de los ventrículos, ¿sí? Por las dudas, los plexos coroideos están en todos los ventrículos, no solamente los ventrículos laterales. Lo que pasa es que los ventrículos laterales tienen los plexos coroideos más grandes, entonces la mayor parte del líquido cefalorraquídeo se va a formar en los ventrículos laterales, ¿sí? Pero bueno, repasamos nuevamente. ¿Y esto de acá qué sería? Eso de ahí, que está de un lado, ahí, esto de acá, lo vemos también acá en la tomografía. Es uno de los núcleos que tenían que estudiar para hoy. ¿El lenticular? El lenticular, perfecto, ¿sí? Lo que estamos viendo ahí es la parte del putamen. El globus pálido que estaría en esta parte no se alcanza a notar tanto, ¿sí? Pero este muy bien sería el núcleo lenticular, perfecto. ¿Y esto que está acá? Eso de ahí, que lo vemos de un lado, del otro. ¿Pueden ser los tálamos? Tálamo. Son los tálamos, muy bien, los tálamos ópticos. Acá tenemos uno derecho y uno izquierdo. Y vamos con la última preguntita, eso de ahí, que vemos ahí que está relacionado con el asta frontal de los ventrículos laterales, de este lado y del otro. El núcleo caudado. ¿Qué parte del núcleo caudado? Ah, De cabeza. cabeza. La cabeza, perfecto, muy bien chicos y chicas. ¿Sí? Esa es la cabeza del núcleo caudado, ¿sí? Perfecto. Pero bueno, repasamos el tema de hoy. Forceps menor, que sería a la altura de la rodilla del cuerpo calloso, forceps mayor a la altura del rodete del cuerpo calloso, ¿sí? Esto también es una función que tenemos en resonancia que se denomina tractografía, ¿sí? Yo se las muestro acá para que vean cómo a través de la resonancia y de una secuencia especial se puede visualizar las direcciones de las fibras del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, generalmente se suelen pintar o dibujar las fibras que van de un hemisferio hacia el otro en rojo, las fibras que son longitudinales ascendentes o descendentes en azul, y las fibras que discurren a lo largo del mismo hemisferio en verde, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos, fíjense, se pueden familiarizar esta imagen con la anterior. Ahí tenemos los ventrículos laterales, ¿sí? La prolongación anterior, acá estaría la prolongación posterior. Fíjense que la estamos viendo medio oblicua, pero es un corte axial. Esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho y esto es izquierdo, ¿sí? Eso que vemos rojo acá, chiquitito, que va de un lado al otro, correspondería al forceps menor, lo que estaba a la altura de la rodilla. Esto rojo, que está mucho más grande, corresponde al forceps mayor, que es lo que me iba a unir los lóbulos occipitales, ¿sí? Pero fíjense qué bien que se puede notar acá cómo se dirigen esas fibras de un lado al otro. Cuando existe una discontinuidad a la altura de alguna de estas fibras es porque hay alguna patología, generalmente alguna patología tumoral, que interrumpe esa conexión, ¿sí? Fíjense, esto sería una imagen coronal, ¿ah? Y acá tenemos el cuerpo calloso, cómo se dirige de un lado hacia el otro, ¿sí? Esto que vemos en azul, estas fibras que ven en azul, corresponden en esta parte a la cápsula interna, ¿sí? Obviamente esto parece un lío, es solamente para que vean, ¿sí? Lo importante que es conocer cómo se disponen los núcleos, la cápsula interna, el cuerpo calloso y la función que va a tener, porque eso también se va a estudiar con diferentes métodos de diagnóstico, ¿sí? Bueno, ahí ya pasamos a lo otro. ¿Queda alguna duda con respecto al cuerpo calloso? ¿Ninguna?
Recuerden eso porque lo van a usar en tomografía y en resonancia para planificar los cortes, ¿sí? Fundamental, ¿sí? Bueno, la otra estructura que tenemos con respecto a las comisuras interhemisféricas es el trígono cerebral. El trígono cerebral es una estructura sumamente chiquitita, ¿sí? Que la vemos acá por transparencia. Va a estar rodeando el tálamo óptico. Y este trígono cerebral, acá cuando lo tenemos solito, tiene dos pilares anteriores, que esos pilares anteriores terminan en dos estructuras que se denominan cuerpos mamilares, ¿sí? Que lo vimos cuando estudiamos el rombo optopeuncular, y dos pilares posteriores que van a terminar en la circunvolución del hipocampo, ¿sí? Este es uno y este el otro. Tienen un cuerpo en la zona media, pero ese cuerpo cuando se va hacia atrás y forma los pilares posteriores, se va separando, ¿sí? Cuando se va separando, queda una membrana que me va uniendo ambos pilares posteriores, que se denomina lira de David, ¿sí? Esa sería una forma de describir al trígono cerebral, ¿ah? Ese trígono cerebral, fíjense acá en esta imagen donde sacamos una porción del cerebro, ¿sí? Ese trígono cerebral, además de cuando se van separando, fíjense qué bien que se van separando los pilares posteriores, va rodeando los tálamos ópticos, ¿sí? Los pilares posteriores están bien pegaditos a los tálamos ópticos. Acá me falta una patita del pilar posterior izquierdo, ¿sí? Ese de ahí. Pero fíjense también que acá tenemos pilares posteriores bien rodeados por el tálamo óptico, o rodeando en realidad el tálamo óptico, y los pilares anteriores están separados del núcleo anterior del tálamo óptico, y se forma un orificio. ¿Qué orificio es ese? Entre los pilares anteriores del trígono y el núcleo anterior del tálamo óptico. Ya lo estudiaron, pero ahora lo estamos viendo al revés. ¿Sale o no? ¿El surco perforado posterior? No, el espacio perforado posterior está entre el pie de los pedúnculos cerebrales y el anterior está cuando se separan las estrías olfatorias, ¿sí? Este es otro orificio que tenían que estudiar para hoy. Orificio o agujero, que así les va a sonar más. ¿El agujero de Monro? El agujero de Monro. Perfecto. ¿Qué nos comunicaba el agujero de Monro? Los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Exactamente, perfecto. Sí, ahí salió. ¿Sí? Recuerden que cuando estuvimos estudiando los ventrículos todavía capaz no sabíamos bien qué era el trígono cerebral, pero bueno, ahora lo estamos viendo. Pero ya le habíamos mencionado que el agujero de Monro está formado por los pilares anteriores del trígono y el núcleo anterior del tálamo óptico, ¿sí? Que es esa partecita ahí. Ahí queda un espacio que se lo denomina agujero de Monro. A través de ese agujero de Monro, el líquido cefalorraquídeo pasa de los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, ¿sí? Entonces ahí ya lo estamos visualizando. La función que va a tener el trígono cerebral generalmente está asociada a funciones emocionales, ¿sí? Y con el hipocampo, ¿sí? Que es una estructura que encontramos en la masa encefálica que está relacionada con las emociones, ¿sí? Entonces me conecta distintas zonas entre los hemisferios relacionadas con las emociones, ¿sí? Acá tenemos de vuelta pilares anteriores, cuerpo, se van separando, pilares posteriores que terminan en la circunvolución del hipocampo, ¿sí? El trígono cerebral también lo pueden conocer como fornix, es el otro nombre que pueden llegar a tener, pero vamos a esta imagen que está buena también porque fíjense que el trígono cerebral, para que ustedes ya se vayan ubicando, está por debajo de esta estructura que vimos recién, que es el cuerpo calloso, ¿sí? El cuerpo calloso va a tener ahí el cuerpo calloso, para la redundancia, hacia atrás del rodete, que está bien pegadito al trígono cerebral. Pero la parte anterior, ¿sí? Del cuerpo calloso y los pilares anteriores está bien separada. Entre esa estructura, entre el cuerpo calloso y los pilares anteriores, existe una membrana que se denomina septum lucidum. Ya lo vamos a nombrar. No es una comisura interhemisférica, pero ya tenemos que conocer dónde la vamos a ubicar. La vamos a ubicar por debajo del cuerpo calloso y por encima de los pilares anteriores, ¿sí? A esta altura tendríamos esa membrana que es el septum lucidum
que se dispone de manera sagital, ¿ok? Ahora la vamos a repasar, pero presten atención, utilicen esta imagen para entenderlo, ¿sí? Acá lo tenemos, trígono cerebral, pilares anteriores, cuerpo, pilares posteriores, ¿sí? Que se van hacia abajo. En esa parte no podemos alcanzar a visualizar cómo terminan, pero me están rodeando esta estructura, que son los tálamos ópticos. Acá tenemos otra imagen, fíjense, cuerpo calloso, ventrículos laterales, y acá tenemos un corte bien coronal a la altura del cuerpo del trígono cerebral, ¿sí? O fornix. Y lo que les había mencionado recién, entre el trígono cerebral y el cuerpo calloso encontramos una membrana ahí en el medio, que es esa de ahí, que es el septum lucidum, ¿sí? Ese septum lucidum me está separando el ventrículo lateral derecho del ventrículo lateral izquierdo. ¿Se van ubicando un poquito, chicos, chicas? Repetimos algo. Lo ideal acá es que ustedes tienen que saber, más allá de que son estructuras sumamente pequeñas, cómo se disponen, cuál está más arriba, qué encontramos, por ejemplo, acá entre el cuerpo calloso y el trígono cerebral, ¿sí? El septum lucidum, que no es una comisura interhemisférica porque no está formada íntegramente por sustancia blanca, ¿sí? Pero está entre el trígono cerebral y el cuerpo calloso. Ese septum me separa los ventrículos laterales. Hacia acá, ¿sí? Acá necesito de su imaginación. Nosotros tenemos un corte frontal, más o menos en la parte del cuerpo y un poquitito más anterior, ¿sí? Entonces ya vamos a tener ahí los pilares anteriores. Pero al estar seccionado en ese corte coronal, se alcanza a visualizar ahí el agujero de Monro, ¿sí? Uno derecho y uno izquierdo. Entonces, este ventrículo lateral a través de ese agujero de Monro se comunica con el tercer ventrículo y este ventrículo lateral a través del agujero de Monro se comunica con el tercer ventrículo. Acá tenemos otra imagen, corte axial, pero ese corte axial me dejó bien íntegro el trígono cerebral, entonces ahí tenemos pilares anteriores, cuerpo del trígono cerebral, lira de David, pilares posteriores, y ahí se va hacia el hipocampo, ¿sí? Ahí tenemos seccionados los tálamos ópticos. Entonces ahí, esperen un segundito, acá tenemos trígono cerebral de vuelta, pilares anteriores, que terminan los cuerpos mamilares, cuerpo se separa, se va formando la lira de David, pilares posteriores terminan en el hipocampo, ¿sí? ¿Cómo están? Van a rodear ahí estos pilares posteriores a todo el tálamo óptico, menos la parte anterior del tálamo óptico, que es el núcleo anterior, está separada de los pilares anteriores, entonces ese espacio de ahí se denomina agujero de Monro, ¿sí? Por último, vamos a tener las comisuras blancas anterior y posterior, ¿sí? Son obviamente sustancia blanca que forman parte de las comisuras interhemisféricas y también están relacionadas con la parte emocional, ¿sí? Tienen una función muy similar a la del trígono cerebral. Las comisuras blancas anterior y posterior son esa de ahí, ese cortecito de ahí, ese puntito, y ese de acá. ¿Estamos? Son estructuras sumamente pequeñas que las vamos a ver a esta altura, ¿sí? Ahí tenemos el pico rostrum, la rodilla, cuerpo y rodete del cuerpo calloso, comisura blanca anterior y comisura blanca posterior. Son estructuras sumamente pequeñitas que en las tomografías o en las resonancias dificultan mucho verlas porque son muy chiquititas, ¿sí? Entonces acá, con una resonancia, quiero que repasemos. Tenemos hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. ¿Esto qué sería? Vamos a hacerlo bien dinámico, anímense. La ¿Qué sería? ¿Cisura cuál? interhemisférica. Perfecto. ¿Esta cuál sería? La cisura de Silvio. Muy bien, excelente. ¿Y esto qué lóbulo sería? ¿De la ínsula? Perfecto, excelente. Recuerden, si nosotros tenemos la cisura de Silvio, ingresamos con elementos para realizar una disección, pero separamos esa cisura de Silvio, vamos a ver que tenemos superficie externa del cerebro, que es la cisura, el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Pero acá se alcanza a ver perfecto, muy bien, ¿sí? Ventrículos laterales, cuerpo calloso, que va de un lado hacia el otro, ahí tenemos el trígono cerebral o fornix,
Septum lucidum, ese tabique chiquitito que me está separando los ventrículos laterales. Agujero de Monro, derecho, izquierdo, y ahí tenemos nuestro tercer ventrículo, ¿sí? Entonces ahí estas estructuras las alcanzamos a diferenciar muy bien. Acá tenemos otra imagen, ¿sí? Que esta imagen es de Netter, donde nos permite ver la comisura blanca posterior, que es esa de ahí, que ya la hemos marcado, y acá tenemos la comisura blanca anterior, que está relacionada con el pico del cuerpo calloso. ¿Vamos? Entonces ya vimos las 4 serían estructuras de las comisuras interhemisféricas. Cuerpo calloso, trígono cerebral y las comisuras blancas anterior y posterior. Esas 4 estructuras están formadas íntegramente por sustancia blanca. Recuerden el por qué. Porque tienen que comunicar ambos hemisferios cerebrales. Y para comunicar ambos hemisferios cerebrales necesito de las prolongaciones de las neuronas. ¿Vamos? Entonces, por eso es que tienen que estar formadas por sustancia blanca. Ahora tenemos esta estructura que es el septum lucidum o septum pellucidum, cualquiera de los dos nombres están bien, que no lo consideramos una comisura interhemisférica porque no está formado íntegramente por sustancia blanca. Este septum lucidum tiene 2 hojas, una derecha y una izquierda. Y cada una de estas hojas, ¿sí?, a su vez está formada por una hoja interna y una hoja externa. La hoja externa es de sustancia gris y la hoja interna es de sustancia blanca, ¿sí? Entonces, como encontramos sustancia gris en la conformación de esta estructura, no la clasificamos dentro de lo que serían las comisuras interhemisféricas. Y además, el concepto madre o lo que teníamos de las comisuras interhemisféricas era que conectaban los hemisferios cerebrales. Este septum lucidum me va a separar los ventrículos laterales, que es lo que tenemos marcado ahí, ¿sí? Generalmente a veces entre esta hoja derecha y esta hoja izquierda suele haber un pequeño espacio virtual, que suele estar ocupado por líquido cefalorraquídeo, pero no se lo considera un ventrículo, ¿sí? Pero suele haber un espacio entre esta hoja derecha y la hoja izquierda del septum lucidum. Entonces, ¿qué tenemos que saber de este septum? Las 2 hojas que lo conforman, la sustancia que lo conforman, que es sustancia gris, sustancia blanca, y dónde lo encontramos. Lo encontramos, recuerden, por debajo del cuerpo calloso, fíjense, este tabique de acá, y por encima del cuerpo del trígono cerebral. Entonces ahí lo tenemos, y se dispone de manera sagital, en un corte frontal, coronal o de Charcot, lo vamos a ver ahí. Entonces me separa ventrículo lateral derecho de ventrículo lateral izquierdo, ¿sí? Fíjense en esta disección anatómica, qué bien que se nota acá, núcleo lenticular y la cabeza del núcleo caudal. ¿Estamos? Y ahí tenemos esa partecita de ahí, el tercer ventrículo. Fíjense con mucho amor, creo que se puede hacer. Fíjense, hay una partecita que se alcanza a ver que está como separada, ¿sí? Que se ve como un orificio en ese sector, ¿sí? Ahí me está mostrando con mucho amor que tenemos una hoja izquierda y una hoja derecha, ¿sí? Y ese es el pequeño espacio que encontramos entre las hojas del septum lucidum, ¿sí? Eso que se ve ahí, bien, bien, bien chiquitito. A no confundirlo con el tercer ventrículo, que miren lo diferente que es, ya es mucho más grande, es literalmente un espacio, y este ahí, que se alcanza a visualizar, que es muy, pero muy chiquitito. Y recuerden dónde está un poquitito más hacia arriba. El tercer ventrículo está hacia abajo y hacia adentro de los ventrículos laterales. Este es el tercer ventrículo, y eso de ahí sería el espacio que encontramos entre las hojas del septum lucidum, ¿sí? Ahí va. Acá tenemos de vuelta otro esquema, ¿sí? Rodete, en este caso tenemos esta parte que es posterior, rodete, cuerpo, rodilla y pico del cuerpo calloso, trígono cerebral con sus pilares anteriores, cuerpo, lira de David, ahí en azul, pilares posteriores, ¿sí? Esto sería la comisura blanca anterior, ¿sí? Que va de un lado al otro, y acá encontramos por encima del trígono cerebral el septum lucidum, que se dispone de manera sagital.
Acá estaría el tercer ventrículo, ¿sí? Recuerden que es único, es un ventrículo medio, y acá por encima, a ambos lados del septum lucidum, encontraríamos los ventrículos laterales, ¿sí? Bueno. ¿Estamos bien con eso? ¿Repetimos algo de las comisuras interhemisféricas? ¿Están ahí, che? Sí, Estoy viendo. profesor. Bueno. Bueno. ¿Repetimos algo de eso o no? Por mí, ¿no? Bueno, por Facundo no, está bien. ¿Por el resto? De verdad, chicos, no tengan miedo, ¿sí? No, En profe. preguntar alguna cosa. Claro, Recuerden profe. que este es el mejor ámbito para sacar dudas, ¿sí? Que tengamos ahora con imágenes donde podemos hablar, ¿sí? Y sacarle las dudas. Pero bueno, perfecto. ¿Se entendió? Buenísimo. Con esto ya estaríamos cerrando lo que sería sistema nervioso central. Se termina de cerrar con el video de hoy de la irrigación encefálica, que lo van a ver durante el fin de semana, y el lunes vamos a repasar las dudas que hayan tenido de ese video, ¿sí? Pero como les dije recién, cuando ustedes vean irrigación encefálica, van a ver que la formación, las arterias principales que van a irrigar ya las conocen, ¿sí? Entonces, eso está bueno para que ya lo relacionen con uno de los primeros temas que vimos a principio de año, que era el polígono de Willis, ¿sí? Ahora ustedes le van a agregar diferentes colaterales que van saliendo del polígono de Willis y cómo van a irrigar todas las estructuras que estamos viendo del encéfalo, ¿ok? Pero con eso ya estaríamos cerrando lo que sería sistema nervioso central. A partir de hoy, ¿sí? También se les va a subir la guía hoy o el lunes, la última guía de sistema nervioso, que tiene que ver con sistema nervioso periférico. Lo que vamos a ver hoy, en realidad es un repaso, porque ustedes ya lo vieron el año pasado, son los pares craneales, ¿sí? Recuerden que ahora, cuando nosotros empezamos a ver, le voy a poner alguna imagen así se aburren. Cuando empezamos a ver el sistema nervioso periférico, lo estudiamos como aquellos nervios que salen del sistema nervioso central y me conectan con el resto del cuerpo, ya sea vísceras, ya sea la piel, ya sean miembros del cuerpo, ¿sí? Lo que diferenciamos es si estos nervios salen de la masa encefálica o de la médula espinal, ¿sí? Los que vamos a ver hoy son los que salen de la masa encefálica, que los denominamos como pares craneales. Estos pares craneales tienen la particularidad que son nervios que salen directamente del encéfalo. Por las dudas, no, igual lo vamos a corregir antes de subir a la guía, porque lo acabo de ver hoy, pero me voy a acordar de corregirlo, ¿sí? Pero recuerden, los pares craneales salen del encéfalo, no solamente del cerebro. ¿Ok? Salen del encéfalo, de todos los órganos del encéfalo. Salen del encéfalo, pasan por los agujeros de la base del cráneo, una parte hermosa que tuvieron que estudiar el año pasado, y a través de esos agujeros se dirigen directamente al lugar donde tienen que cumplir su función. No pasan estos nervios por la médula espinal, esa es la particularidad que tienen, ¿sí? Obviamente algunos de estos nervios cumple su función adentro de órganos de la cabeza, ¿sí? Entonces ni siquiera pasan por los agujeros de la base del cráneo. Pero los que tienen que dirigirse a otro sector del cuerpo pasan por estos agujeros de la base del cráneo y se dirigen a estos órganos en cuestión. No tienen que pasar por la médula espinal, ¿sí? Entonces acá tenemos. La función principal es conectar, ¿ven? El cerebro con las diferentes partes del cuerpo. Acá es el encéfalo, ¿sí? Porque son pares craneales que vamos a ver que no todos nacen del cerebro, sino que nacen del encéfalo. ¿Ok? Acuérdense eso. No se confundan cerebro con encéfalo. El cerebro es una de las estructuras que encontramos en el encéfalo, ¿sí? Y estos pares craneales pueden tener función sensitiva, motora o mixta, ya que presentan las dos funciones, ¿sí? Ahí tenemos sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, los 12 pares craneales que vamos a repasar hoy, y 31 nervios raquídeos, que son los que van a formar los plexos, que es lo que viene, que vamos a estudiar, ¿sí? Este cuadrito está en la guía, ¿sí? Ya lo van a ver cuando subamos la guía, pero si quieren pueden sacarle fotos, hacer captura de pantalla, lo que quieran, ¿sí?
pero este cuadrito va a ser con el que nos vamos a guiar para estudiar. Recuerden que nosotros en pares craneales este año, ¿sí?, vemos obviamente el nombre, el número que tiene ese par craneal, la naturaleza, si es sensitivo, motor o mixto, y el origen aparente. ¿Estamos? El número tiene que ver con el orden en que sale de arriba hacia abajo. Es decir, que el olfatorio va a ser el más superior, por eso tiene el número 1, y el hipogloso mayor es el más inferior, por eso tiene el número 12. ¿Sí? Por eso es la numeración en los pares craneales. Y el origen aparente tiene que ver con la salida que tiene ese nervio, ese par craneal, y que nosotros lo podemos visualizar sin hacer ningún corte. ¿Ok? En medicina también se estudia el origen real de los pares craneales, pero para estudiar el origen real de los pares craneales, nosotros tenemos que ir haciendo diferentes cortes axiales en cada una de las estructuras para ver bien la neurona de la que sale ese par craneal, ¿sí? Nosotros eso no lo estudiamos, sino que vemos el origen aparente, donde vemos ya el nervio formado y de dónde sale, ¿sí? Creo que la mayoría de los nervios ya estudiamos, cuando estuvimos estudiando las diferentes estructuras del encéfalo, vimos y nombramos los orígenes aparentes de algunos pares craneales. Por las dudas, lo vamos a repasar ahora. El olfatorio es un nervio sensitivo, obviamente está relacionado con la vía olfatoria, y nace en el bulbo olfatorio. Ahora yo les pregunto, ¿dónde podemos encontrar el bulbo olfatorio? Que ya lo estuvimos estudiando. ¿Dónde lo vimos? Más o menos. ¿Dónde lo escucharon? ¿Dónde lo vieron? En el lóbulo occipital, en la cara inferior. Es cara inferior, pero no lóbulo occipital. Lóbulo frontal. Lóbulo frontal, que sería en realidad la cara inferior del lóbulo frontal, pero cuando hablamos de cara inferior del lóbulo frontal, en realidad, ¿qué lóbulo estamos viendo? ¿O cómo lo nombramos? Lóbulo óptico, ¿no es? Orbitario. Orbitario, exactamente, sí, pero está bien, es la cara inferior del lóbulo frontal, perfecto, están ubicados ahí, pero lo denominamos como lóbulo orbitario. Recuerden que ahí teníamos el bulbo olfatorio, y el bulbo olfatorio, chicos, ustedes también lo vieron el año pasado, la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Este bulbo está apoyado ahí, ¿sí? Y es cribosa porque salen las fibras de este nervio olfatorio y pasan directamente, para cumplir su función, pasan directamente a las cavidades de las fosas nasales. ¿Sí? Pero ya el bulbo olfatorio lo escucharon por lo menos el año pasado. ¿Sí? Después tenemos par craneal número 2, que es el óptico, sensitivo, obviamente relacionado con la vía óptica. Nace en el quiasma óptico. Recuerden que el quiasma óptico era el límite anterior de nuestro rombo optopeduncular. ¿Sí? Veíamos que tenía dos antenitas, que esas antenitas en realidad estaban cortadas porque eran el nacimiento de ese nervio óptico que se iba directamente hacia los globos oculares. ¿Sí? Después tenemos motor ocular común y patético troclear, son motor, tienen relación con el movimiento de los músculos del globo ocular, ¿sí? Los dos, el motor ocular común y el patético troclear. Y el motor ocular común va a tener su origen aparente en la cara interna del pie de los pedúnculos cerebrales. ¿Sí? Ahora aparece mucha información, pero todo esto ustedes ya lo escucharon, por lo menos. El patético nos íbamos a la cara posterior, en la lámina cuadrigémina, ¿sí? Cuando nacía el frenillo, la válvula de Biusen, a ambos lados, ¿sí? Íbamos a tener el origen aparente del patético troclear. Después vamos a tener el trigémino, que es un nervio mixto, ¿sí? Que tenía una raíz sensitiva y una raíz motora. El trigémino va a estar en relación con los músculos masticadores, y ese iba a salir entre, en realidad, la parte más lateral de la cara anterior de la protuberancia, ¿sí? Recuerden que en algunos casos, no sé si Santi lo menciona en el video, pero ese trigémino a veces nos sirve como límite entre la cara anterior y la cara lateral de la protuberancia, ¿sí? Pero lo veíamos bien, creo que en un practiquito lo preguntamos en una imagen, se lo marcamos ahí. El nervio trigémino tiene el origen aparente entre el límite de la cara anterior y la cara lateral de la protuberancia. ¿Sí?
El motor ocular externo también es motor y está en relación con los músculos del globo ocular. Va a salir del surco bulboprotuberencial. Cuando estudiaron bulbo raquídeo, en la cara anterior hacia arriba teníamos el agujero ciego, ¿sí? A ambos lados del agujero ciego teníamos el nacimiento, o en realidad el origen aparente, del motor ocular externo o abducens, ¿sí? Después tenemos el facial, que es mixto, ¿sí? Tiene que ver con sensibilidad y los movimientos de los músculos de la cara, de la mímica. Nace en la fosita supraolivar, ¿sí? Que la veíamos generalmente en la cara lateral del bulbo raquídeo. Después tenemos el auditivo, obviamente relacionado con la vía auditiva, sensitivo. Nace en la fosita lateral del bulbo, también lo veíamos en la cara lateral del bulbo raquídeo. Y recuerden que acá ya en la oliva vulvar, que también lo veíamos en la cara lateral del bulbo raquídeo, teníamos un surco preolivar por delante de la oliva vulvar y retroolivar por detrás de la oliva vulvar. En el surco retroolivar iban a nacer glosofaringio, vago y el espinal, ¿sí? Glosofaringio y vago son mixtos, es decir, que tienen fibras motoras y sensitivas, y el espinal es exclusivamente motor. El espinal tiene que ver con músculos de la región posterior del cuello, ¿sí? Y el glosofaringio con músculos de la parte faríngea y de la lengua, ¿ok? Y el vago neumogástrico es uno de los más largos, de esto es el más largo en realidad de los pares craneales, tiene funciones a lo largo de la vía respiratoria, de la vía digestiva, que lo hemos escuchado, y también en qué órgano muy importante encontrábamos el vago o neumogástrico. Si se acuerdan, me muero. ¿Dónde encontramos que tenía función el vago neumogástrico fuera de estas dos zonas, estos dos sistemas, que les dije que eran el sistema respiratorio y el sistema digestivo? ¿Dónde actúa también el nervio vago o neumogástrico? Si sale esto, me muero. ¿Dónde lo habían escuchado? ¿El sistema circulatorio? Bien, ¿en qué parte? ¿El aparato cardionector? Bien, perfecto, excelente, muy bien, estoy chocho. En realidad, ahí el aparato cardionector está gobernado, ¿sí? Por el sistema nervioso, ¿sí? Tiene la formación de sus propios estímulos, pero está siempre gobernado por el sistema nervioso. El vago neumogástrico actúa de manera parasimpática y estimula la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, cuando ahora repasen, se vayan a ver la parte del corazón, van a ver que el sistema parasimpático, en este caso, está gobernado por el nervio vago neumogástrico y me iba a estimular la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero está joya que se acuerda, ¿sí? Ahí va a actuar también el nervio vago o neumogástrico. Tiene un territorio de inervación sumamente grande. Fíjense que actúa a nivel respiratorio, a nivel digestivo en las fibras musculares lisas y también a nivel cardíaco, ¿sí? Y por último nos queda el hipogloso mayor, que es un músculo exclusivamente motor, que sale del surco preolivar, y también tiene que ver con músculos de la lengua y la región de la faringe, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos nuestros pares craneales numerados, de arriba hacia abajo, la naturaleza. Siempre que preguntemos naturaleza de un par craneal o de cualquier nervio, es esto: si es motor, si es sensitivo o si es mixto, ¿sí? Y su origen aparente. Acá los estamos viendo: olfatorio, fíjense, lóbulo orbitario, ahí tenemos el olfatorio con el bulbo olfatorio, quiasma óptico, ahí tenemos el nacimiento, siempre lo vemos así, pero esto en realidad se dirige hacia acá, hacia el globo ocular. Motor ocular común, en el pie de los pedúnculos cerebrales, patético troclear, que en realidad viene de atrás, ¿sí? De ambos lados del frenillo de la válvula de Gusen, rodea la protuberancia y se va hacia adelante. Trigémino, fíjense qué grande que es, ¿sí? Se denomina trigémino porque tiene 3 ramas sensitivas, ¿sí? Por eso es trigémino. Después tenemos el motor ocular común, externo, perdón, en el surco bulbo protuberencial, facial, ¿sí? En la fosita lateral del bulbo raquídeo, y después ya tenemos a ambos lados o en realidad por delante y por detrás de la oliva vulvar, en el surco preolivar el hipogloso, y después tenemos glosofaringio, el vago y el neumogástrico.
¿sí? Y por último, en la cara lateral del bulbo raquídeo, el accesorio o hipogloso mayor, el surco retroolivar, ¿sí? Así que ahí tenemos más o menos una vista más didáctica de lo que serían los pares craneales. Y acá, esta diapositiva, si quieren sáquenle una fotito, hagan captura de pantalla, porque está relacionada, o en realidad les pone una imagen de con qué está relacionada la función de cada uno de estos pares craneales, ¿sí? Nervio olfatorio, fíjense ahí, está apoyado sobre la lámina criosa del etmoides, el óptico con el globo ocular, fíjense acá cómo les aglomera el motor ocular común, el patético y el motor ocular externo con el globo ocular, con los músculos del globo ocular, el auditivo, ¿sí? Con la cóclea, ¿sí? Por eso tiene la función auditiva. Acá tenemos nervio glosofaringeo, cómo se va a los músculos de la faringe y también de la lengua. Neumogástrico o vago, fíjense que va hacia todos lados, parte respiratoria, digestiva y cardíaca. El accesorio, que es el espinal, a la parte posterior del cuello. Nervio facial, músculos de la mímica, ¿sí? Pero también tiene que ver con la parte sensitiva de la piel, de la cara. Y el trigémino con los músculos masticadores, ¿sí? Entonces ahí hagan captura para que esto le funcione como una ayuda de memoria y saber cuál es la función de estos pares craneales, ¿sí? Creo que no queda más. Ahí está. Bueno. ¿Queda alguna duda, chicos, chicas? ¿Qué habían visto en realidad de los pares craneales ustedes el año pasado? ¿Habían visto todo eso o algo en particular? ¿No se acuerdan? Yo el año pasado no alcancé a verlo bien. Bueno, pero ¿qué les dieron de pares craneales? ¿No lo vieron? Nos dieron un O PDF sea, nos dieron nomás. para que lo estudiemos, pero no Sí, dieron eso. clases ni nada de eso. Nos dieron un PDF y nunca nos mandaron un video ni nada. Como que no llegaron. Bueno, ok. Por las dudas, ustedes no van a utilizar ese PDF para rendir a Anato 2, van a utilizar la info que va a estar en la guía que les vamos a subir y la clase de hoy, ¿sí? Que está relacionada todo con esa guía que les vamos a subir, ¿sí? Así que quédense tranqui con eso. Así que bueno, eso es todo por hoy. Como les dije recién, hoy subimos el video de irrigación encefálica. Véanlo, por favor, por lo menos una vez. Anoten las dudas, ¿sí? Para sacarnos las dudas el lunes. Recuerden que los lunes tenemos cada uno en su comisión, ¿sí? Y los lunes vamos a hacer la corrección del parcialito de hoy. Así que bueno, Manu, Lu, Silvi, Ari, ¿no queda nada? ¿Tengo que recordar algo o no? Todo bien, me parece. Bueno, estamos entonces, chiquis, que tengan buen fin de... Profe, Sí, el parcial, el 1 de noviembre, ¿qué va a hacer? a la tarde, a las 4:30 creo, 4:30. Pero es a la tarde, por eso les habíamos avisado con anticipación, para que ustedes ahora el turno mañana pueda acomodarse y rendir a la tarde, ya que en el anterior el turno tarde se acomodó y rindió a la mañana, ahora devolvemos la gentileza. El viernes que viene, ¿hay practiquito también o no? Ya no hay más. Lo vamos a ver. Ah, bueno. ¿Prefieren que sí ustedes o no? No, profe, basta. Es bueno, si hay, va a ser el último. Ese sí. Pero creo que les conviene. Así que bueno, si no queda ninguna duda, estaríamos por hoy. Nos vemos el lunes, cada uno en su comisión, y cuídense y estudien y vean por favor el video de irrigación encefálica, así se sacan dudas el lunes. ¿Estamos? Bueno, chicos, buen fin de, nos vemos.